Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la... Bueno, Isabel, buenos días. Tenemos mucho material. César, bienvenido. Han empezado ya a llamar los oyentes, a hacer preguntas, a hacer comentarios. Jorge Alcalde, bienvenido, bien hallado. Vamos a hablar de una cosa que tiene mucho que ver con lo que va a plantear hoy César, que son las enfermedades en la inmediata posguerra. Sí, en el 39, que más inmediata no... Imposible. Sobre todo las infecciosas, que fue la Segunda Guerra, la guerra contra los microbios, que fue lo que más preocupó a las autoridades sanitarias inmediatamente después de acabar la guerra. Bueno, debo decir que también en la guerra, y el caso más llamativo fue la batalla de Teruel, las 3 batallas de Teruel, murió mucha más gente por congelación y por enfermedad que de balas, que no explotaba ninguna, pero ni de cañón, ni de tanque, vamos, de carro de combate, ni de, por supuesto, de fusil. Antes estallaba el fusil, porque hasta 20 bajo cero, que llegaban a estar en las trincheras, morían de frío o morían de disentería, todo tipo de infecciones, porque con el hielo todos los microbios lo pasan bomba. O sea, sí, pues charlaremos de 3 palabras que están muy en la época. El piojo verde, la famosa enfermedad del piojo verde, la tuberculosis y la poliomielitis, que eran como los 3 grandes frentes de la microbiología de la España del 39 al 45 aproximadamente. Bueno, pues vamos a hablar en esta primera etapa, la era azul, la represión. Bueno, la verdad es que la represión se basa en un texto legal que ha sido muy discutido y es un texto legal que se promulga precisamente el día que acaba la campaña de Cataluña, el 14 de enero del 39, que es el Decreto de Responsabilidades Políticas. El Decreto de Responsabilidades Políticas, por decirlo brevemente, colocaba bajo el peso de la ley penal a todo el bando vencido, porque de hecho estaba sujeto al decreto de responsabilidades políticas todos los que no se hubieran sumado al alzamiento en julio del 36 e incluso aquellos que desde la Revolución de Octubre del 34 se habían opuesto al movimiento nacional, con lo cual evidentemente al otro lado quedaba muy poca gente. Sí le tocó al abuelo de Zapatero, claro, porque en el 34 sirvió a las órdenes de Franco, pero luego la logia le había tocado por otro lado, sí. Cruzó. Bueno, ¿esto qué significó? Bueno, pues esto significó que, por ejemplo, de más de 400.000 refugiados que había en Francia, regresaron 70.000, a pesar de que hubo oficiales del Ejército Nacional que recorrían los campos de concentración franceses y les decían que si no tenían delitos de sangre podían volver con tranquilidad. Bueno, pues hubo, pero 300 y pico mil españoles que consideraron que era mejor no volver por lo que pudiera acontecer y tardarían además tiempo en volver. Es verdad que luego se dictó otra ley ya en marzo del 40, que fue la ley de represión de la masonería y del comunismo, que tenía un tribunal especial, pero esto ya se dictó en medio de una serie de indultos que empezaron a darse prácticamente desde los pocos meses después de acabar la guerra. El gran problema que tenía el bando vencedor era qué hacer con un ejército de 750.000 de hombres que eran prisioneros. Es decir, aquí, por supuesto, se podía haber optado por una amnistía, que Franco parece ser que es un tema que calibró, como había pasado al final de la Primera Guerra Carlista, y finalmente optó porque no, yo diría que por una razón de justicia y por una razón de utilidad. De justicia porque obviamente había gente que había cometido crímenes terribles y que se consideraba que tenía que pagar esos crímenes, sobre todo en cuanto a la represión en la retaguardia, y otro de oportunidad, y era cómo mantener inmovilizada a una gente que había estado armada apenas unas horas antes. Y en ese sentido, digamos que de alguna manera esa fue la finalidad de esa ley de responsabilidades políticas. La ley se aplicó a través de consejos de guerra y se puede decir que efectivamente no fueron consejos en las que las garantías procesales fueran impolutas. Sí se puede decir, estableciendo comparaciones que son odiosas, que tuvieron más garantías, por ejemplo, que los tribunales de la posguerra en Francia o en Italia. Y en ese sentido, el número de condenas que se dictó pues fue posiblemente algo menor, pero luego las ejecuciones de esas condenas fueron mucho más clementes, porque el régimen sobre todo aplicó un principio que venía ya de la época anterior al estallido de la Guerra Civil y a la Segunda República, que eran las obras de un jesuita que se llamaba Julián Pereda. Julián Pereda era un hombre que había trabajado con la cuestión de la redención de los penados y había llegado a la conclusión de que no se podía perdonar al penado.
pero sí se podía arbitrar una serie de medidas, como era, por ejemplo, que ganara un dinero que pasara a la familia mientras él estaba en la cárcel, o que pudiera redimir parte de la pena por trabajo, que eso lo adoptó inmediatamente el franquismo, y lo adoptó sobre todo por un ministro que era Esteban Bilbao, que era el ministro de Justicia y era carlista, y absorbió las obras de Pereda que Franco había leído antes de la guerra y le habían impresionado mucho. Bueno, hay que decir que era uno de los elementos que siempre se manejaba, que impedía, por ejemplo, a las hijas de alguien que iba a la cárcel de caer en la prostitución, etcétera. Por ejemplo. Es decir, que claro, si no tenían que comer, pues tenían que comer de alguna forma. Y esta era una manera, desde el punto de vista católico reformista, que encajaba perfectamente. Encajaba en esa mentalidad, que además era la mentalidad de Franco, y no deja de ser además interesante que el ministro de Justicia fuera un carlista. Hay que decir que los indultos fueron muy numerosos. El primer indulto fue de 24 de enero del 40 y fue un decreto de Franco para revisar todas las condenas de los consejos de guerra, siempre para reducir pero nunca para aumentar la pena. Es decir, quien tuvo la suerte de que no le fusilaran en los primeros meses, que hubo casos, pues efectivamente la situación fue mejor. Porque luego ya el 4 de junio del 40 se concedió la libertad condicional a todos los que estaban condenados a penas de 6 años o menos de 6 años. En abril del 41, la mayoría de era los militares, incluso mucha gente que había sido condenada por pertenecer a la UGT o al Partido Comunista, tenía penas de 6 años o de menos. En abril del 41 se dio la libertad condicional a todos los que habían sido condenados a 12 años y un día o menos, con lo cual prácticamente en 2 años de la guerra había mucha gente en la calle, y de hecho en ese momento salieron a la calle 40.000 presos de una sola tacada. En octubre del 42 se puso en libertad a aquellos que estaban condenados a menos de 12 años, con lo cual salieron otros 12.000 a la calle, y en el año 43, a los 4 años de acabar la guerra, a todos los que estaban condenados a menos de 20 años y un día. De tal manera que para el 1 de enero del 46, en prisión, en el régimen de Franco, había menos gente que la que había en prisión cuando estalló la guerra civil. En concreto había 32.380 reclusos. Tengo que hacer una última referencia que me parece muy importante a la cuestión de las condenas de muerte. El número de condenas de muerte fue muy alto, superó las 100.000 personas, pero en realidad solamente llegaron a ejecutarse 27.966. Es una cifra alta, pero es una cifra comparativamente muy pequeña en relación con, por ejemplo, lo que sucedió en Italia o en Francia cuando acabó la Guerra Mundial. Y hay que tener en cuenta, y esto también es muy importante... ¿Qué te parece si recomendamos? Porque de lo de Italia y de Francia, como son historias que demuestran que era una auténtica guerra civil, sobre todo lo de Italia, que fue una guerra, no sale nada, no aparece nada en ningún sitio. Y de Francia, menos, porque se han inventado que toda Francia era resistente. Pero hay un libro de Herbert Lothman, La depuración, que gran libro. Gran libro. Yo creo que recordar que está en Tusquets, en la colección Andanzas. Está en Tusquets, y además, por cierto, aparecen las referencias de Gaulle, que le traía absolutamente sin cuidado si fusilaban a la gente del otro bando, y no estaba en absoluto por esa cuestión. Tengo que añadir un elemento que a mí me parece muy importante. El franquismo nunca pensó que los que habían delinquido, incluso con delitos de sangre, en el otro bando tuvieran penas que fueran imprescriptibles. Es decir, siempre tuvo claro que había una prescripción penal y que esa prescripción llegaba a los 30 años, de tal manera que a partir de los 30 años del final de la Guerra Civil, por ejemplo, a España pudo regresar quien quiso, aunque hubiera tenido delitos de sangre y tuviera una causa por delitos de sangre, porque se consideraba que eso había prescrito totalmente. Bueno, hay un caso... yo no sé si quieres que hagamos ahora una pausita, sí, si te parece. Pero luego vamos a recordar el clima en el que se produce esta represión, y también el caso de Besteiro, que es un caso muy especial. Recordaremos todo lo que pasó en la represión, y además con una canción de Celia Gámez, la gran figura de la época, la amante de Millán Astray. Eso decía Millán Astray, por lo menos. Bueno, yo creo que era muy compasiva Celia Gámez, sí. Fue el padrino de su boda. Eso sí es cierto. Lo cual convenció a todo el mundo de que era verdad. Bueno, y Celia Gámez hizo una canción que yo solo he visto recogida en Canciones para después de una guerra, muy buena película, aunque es sectaria, pero buena película, que es Ya hemos pasado. Con lo de Amar en tiempos revueltos han remasterizado, y entonces ahora ya se puede oír sin que suene
sea que parece Montilla dándole a un fonógrafo. O sea que hacemos una pausa. Recordamos el teléfono para todos nuestros oyentes, es el 91 409 0503 y el correo electrónico es lamanana@radio.fm. Hacemos una pausa para cuidarnos, para recomendar adipesina a todos los oyentes que quieran perder esa grasa que les sobra en la zona abdominal, esa grasa blanca tan molesta que se nos ha ido acumulando. ¿Por qué? Pues porque nos hemos pasado con las calorías y no hemos hecho ejercicio. Bueno, pues ahora con la adipesina vamos a poder solucionarlo solo tomando 2 cápsulas diarias. ¿Por qué? Porque es de Fitobit, porque se vende en farmacias y en sitios de confianza como para farmacias o centros de dietética y porque es un complemento alimenticio de base absolutamente natural. Pregunten por adipesina. Bueno, una pausa publicitaria y volvemos con Celia Gámez y el famoso, celebérrimo, Ya hemos pasado, que expresa muy bien la sensación de los que, contra todo pronóstico, habían ganado la guerra. Es radio, es la mañana. Y hace 2 años, donde mandaban Frito y Dolores, era en aquel Madrid de la cochambre, el largo caballero y don Negrini. Era en aquel Madrid de miliciano, diócesis de Martillo, bien. Era en aquel Madrid de puño en alto, donde gritaban todos a la vez. No pasarán, decían los marxistas, no pasarán, gritaban por las calles. No pasarán, se oía a todas horas por plazas y plazuelas con voces miserables. No pasarán, no pasarán, la burla fue y el reto. No pasarán, patín de las paredes. No pasarán, gritaban por el micro, chillaban en la prensa y en todos los papeles. No pasarán. Este Madrid es hoy de yugo y flecha, es sonriente, alegre y juvenil. Este Madrid es hoy brazos en alto, que signos de paz llevan cual nuevo abril. Este Madrid es hoy de la falange, siempre garboso y lleno de su fe. A este Madrid que cree en la paloma, hoy que ya es libre, así le dan morir. Ya hemos pasado, decimos los paciosos, ya hemos pasado, gritamos los rebeldes, ya hemos pasado y estamos en el prado mirando frente a frente a las señas Cibeles. Ya hemos pasado, ya hemos pasado y estamos en la cama, ya hemos pasado con alma y corazón, ya hemos pasado y estamos esperando saber caer la bola de la liberación. Ya hemos pasado, ya hemos pasado. Bueno, hemos dado completa la canción porque Sí. yo creo que César que describe muy bien el ambiente del 39 en el que se producen esas formas legales y luego esas ejecuciones materiales de la represión. Represión que se había padecido en Madrid probablemente más que en ningún sitio. Bueno, sin ninguna duda, en Madrid durante la Guerra Civil se fusilan en torno a unas 15.000 personas, en números redondos, de los cuales aproximadamente 5.000 son fusilados en Paracuellos. Y Hay que decir que un tercio niños. Menores de edad. Menores de edad, lo que sí, hoy decimos menores de edad. niños, que bueno, Sí. entonces eran Sí. los 21, pero yo recuerdo el primo de De Amando Amando de tenía Miguel, 14 sí. años, que se había quedado, había suspendido
y en verano se quedó en el colegio. Como era un colegio de curas, fusilaron a los curas y a los alumnos. Es decir, esto es la aportación del comentarista de ética de la cadena SER. Sí. No, esa es la situación. Yo creo que la canción recoge eso, es decir, recoge primero la idea de un Madrid que está en medio de la revolución y donde lógicamente se produce una represión revolucionaria y en el cual en un momento determinado entran los que se han pasado 3 años a las puertas de Madrid. A mí me parece que la canción es uno de esos documentos históricos absolutamente innegables. Es toda una visión de la época. También hay, se ve, primero que dice es de la Falange, no dice es libre, es de la Falange. Es decir, que es de yugos y flechas. La gran cuestión era quién iba a ser el dictador en España después de la guerra, si o Negrín o Franco, bueno, o alguien prosoviético y alguien del bando nacional. Pero lo curioso es que hay un elemento ahí vengativo, que es que se nota. Que se ve, porque había muerto mucha gente, porque todo el mundo tenía un familiar prácticamente en cada bando, porque todas las familias se rompieron y luego dónde le tocó a cada cual. Y hay un elemento muy curioso que es la superioridad moral que en ese momento tenían los vencedores, la derecha vencedora en la guerra, que no volvió a tener. No ha vuelto a tener hasta ahora, ¿eh? No. Quiero decir, ahora menos, con Mariano, imagínate. No, pero es bastante claro en esos momentos. Hay algunos elementos, yo creo que además es tremendo, ese revanchismo que se percibe en la canción explica, por ejemplo, cómo se abordaron determinadas historias penales al acabar la guerra y cómo se abordaron muy pocos años después. Por ejemplo, en el caso de Julián Besteiro, es decir, Julián Besteiro es un hombre que no participó en la guerra, que luego forma parte del Consejo de Casado que da el golpe para acabar la guerra cuanto antes y que no quiso expatriarse a pesar de que se le ofreció expatriarse. Con un añadido, y es que es el primero que desde final del 33 encabeza la facción antibolchevique, anticaballero. Hay un libro de su intelectual, digamos, de cabecera, Gabriel Mario de Coca, El anticaballero, que es la mejor condena de la comunistización del PSOE. La bolchevización es de Besteiro. Es decir, que no solamente en la práctica, sino también en la teoría. En la realidad. Besteiro se encontró con un consejo de guerra en el que le pedían la pena de muerte. El fiscal era Felipe Acedo Colunga, que era un antiguo alumno suyo y además un admirador suyo, y el defensor era un carlista que se llamaba Ignacio Arenillas y que era marqués de Gracia Real y que insistió además en las virtudes humanas del acusado. De tal manera que lo condenaron al final a prisión perpetua, se la conmutaron recomendando el indulto, la pena se la conmutó por 30 años y como estaba muy enfermo lo enviaron a la Trapa de Dueñas, pero en la Trapa de Dueñas los monjes al muy poco tiempo consideraron que no le podían atender y entonces lo trasladaron al Hospital Penitenciario de Carmona, donde acabó muriendo el 17 de septiembre del 39 cuando estaba leyendo el Jesucristo de Karl Adam. Lectura verdaderamente curiosa. Es curioso porque un paralelo muy claro, pero que tuvo una solución muy distinta, fue el de Cipriano Mera. Cipriano Mera sí se escapó. En el año 42... Bueno, hay que decir que Cipriano Mera y Besteiro es la cabeza política, Cipriano consejo. Mera es el militar, el que decide con su división, el único general anarquista que ha habido, que yo sepa, desde luego en la guerra española, y que volvió a trabajar de albañil en los andamios de París. Hasta morir en el 75. Qué diferencia de los sindicalistas de entonces a los de ahora. Bueno, pues en el caso de Cipriano Mera huye, en el año 42 el gobierno de Vichy lo entrega a Franco y estuvo en prisión hasta el año 46, es decir, en el 46 fue puesto en libertad. El caso fue muy distinto. Y hay un tercer caso muy interesante. Diego Hidalgo, que era el ministro a las órdenes del cual Franco sofoca la Revolución de Octubre, a Diego Hidalgo se le envió un oficio a París para que respondiera a las acusaciones. Respondió por escrito y se anuló el expediente. De modo que incluso a la hora de... Franco era jefe de Estado Mayor de Hidalgo y en la represión de la Revolución contra la República, que tuvo lugar en Asturias, pero en Cataluña y en toda España también, ¿no? Y ahí la situación fue distinta, como pasó, y es el último caso que menciono, con Melchor Fernández, también anarquista, que salvó a mucha gente de ser fusilada en Paracuellos, como había pasado el ángel negro o el ángel blanco, le han llamado ángel de todos los colores. Y en el caso de Melchor Fernández, además, pues incluso en su juicio apareció Muñoz Grandes, diciendo que si no hubiera sido por él, a él
lo hubieran fusilado y la condena fue una condena menor. En ese sentido, posiblemente si Besteiro hubiera vivido unos años más, pues a lo mejor hubiera tenido la fortuna de Cipriano Mera. No fue el caso y yo creo que es una de las manchas que pesará siempre sobre el balance histórico que se haga del régimen de Franco. Bueno, hay preguntas que hacen referencia exactamente a eso, tratando de averiguar el por qué. Efectivamente, ¿no? Es una de esas preguntas que han dejado nuestros oyentes en el 91 409 0503. Señor Vidal, ¿podría explicarnos por qué Franco no fue generoso con Besteiro y lo condenó a la cadena perpetua? ¿Y por qué Casado sí pudo ir? Gracias. Bueno, yo creo que no fue generoso, creo que esa es una de las manchas en el caso del régimen de Franco. Sí es verdad que el tribunal recomendó el indulto y sí es verdad que el indulto, la conmutación por 30 años se la concedieron, pero vamos, murió poco tiempo después. Sí. El caso de Casado, que él también huyó, luego publicó algunos libros. Bueno, pero no en el siempre. caso de Casado se parece más al de Mera. Lo que pasa es que Casado no se marchó a Francia, de donde a lo mejor lo hubieran devuelto, sino que se marchó a Gran Bretaña, donde se quedó. Y eso explica el por qué pudieron escapar. Es decir, Franco ofreció a todo el consejo de Casado que se escapara. Lo que pasa es que hubo gente que se fue y gente que decidió quedarse. Hidalgo tiene un libro, fue de los pocos españoles que fueron a la revolución, a ver cómo era la revolución soviética, que se enteraron de verdad, que es Un notario español en Rusia. Sí. Y está en Alianza Bolsillo. Lo digo porque luego vamos a colgarlo, por supuesto, en nuestra web, y porque hay mucho material. También salió recientemente una biografía de Melchor, el ángel, el ángel de las prisiones. Yo creo que de las mayores defensas de este hombre es la que hizo Ricardo de la Cierva, porque a su padre, que finalmente fue asesinado en Paracuellos, su madre estaba embarazada de él, pero una vez al menos le salvó la vida, y no le salvó la vida del todo, pues porque no él quiso, se empeñó en quedarse en la se enfermería, empeñó en estar en la enfermería ayudando a la gente, pues eso, que estaba en una situación de enfermedad tremenda. Lo que yo no recuerdo es en qué editorial está este libro de Melchor. El de Melchor estaba en Planeta. Planeta. Sí, estaba en Planeta. Y hay una biografía muy interesante de Besteiro, que ganó el premio de biografía Algaida hará cosa de 3 o 4 años, donde además se recogía esa famosa carta que él escribe antes de apoyar al Consejo de Casado, en la que dice que entre lo que es el bando nacional y lo que es el bolchevismo es peor, y por eso él tiene que oponerse al gobierno que en esos momentos hay de negro. Esa biografía además está muy documentada, es muy buena. Está muy documentada, está muy bien, sí. Algaida, editorial. Algaida. Sí, es el premio de biografía Algaida, la editorial es EDAF. Bueno. Sí, pero es lo mismo, vamos, sí. Bueno, pues a ver. Yo tengo que recomendar un libro muy rápido, si me das 2 minutos. Te doy 2 minutos, pero luego tenemos que hablar del piojo. Y por eso, con esto damos luego paso a las noticias. ¿Ya qué me pasa, doctor? Bueno, el libro es un libro que se puede localizar también en Iberlibro, pero yo creo que está agotado ahora. Iberlibro.com. Simplemente lo ponen en Google y además sirven rapidísimo, que es El diario de una bandera del comandante Franco. Es un libro que se escribió en el año 1922, esta edición se editó en el año 76, es la de Doncel, y es un libro muy interesante porque es la descripción de toda la campaña del 21 y el 22 en el norte de África, cuando Franco era un modesto comandante de la Legión. Yo creo que es un libro obligado para entender lo que es la historia de España en el norte de África, y es un libro obligado para entender a Franco, que siempre dijo que los días más felices de su vida habían sido los de África, y cuando le propusieron qué era lo que quería por sumarse al alzamiento, él dijo que alto comisario en Marruecos. Es decir, que África pesó siempre sobre él, y luego le llevó por otros derroteros. Pesó tanto sobre él que, como recordarán algunos de nuestros oyentes, cuando Franco estaba en la recta final de su enfermedad para morirse, para animarse, cantaba himnos legionarios. Bueno, Vicente Gil no conseguían que se moviera, y un día tuvo una idea. Se trajo un tocadiscos y puso el himno de la Legión. Y cuando empiezan Soy el novio de la muerte, va y Franco empieza a andar. Lleva 2 meses que no andaba. Porque, claro, es que le pone inmediatamente en situación.
Yo he leído ese libro, tiene una prosa extraordinaria. Escrito, sí. Hasta Leopoldo Calvo Sotelo, ningún presidente del gobierno, jefe del Estado, ha escrito como Franco en ese libro. Otros son más flojos, pero ese a mí me pareció muy bien. Y también tiene un detalle que es que explica la crueldad, la frialdad de Franco. Aparte de su carácter, es que viene de la guerra de África. Sí. Y la guerra de África era mucha guerra, ¿eh? Participó es un gran libro. En más de 100 combates, pero de verdad, es decir, saltando las trincheras. O sea que eso explica también la frialdad en la represión, que era muy de África. Muy militar. Muy militar. Y muy militar. Pausa. Es radio, es la mañana. Hay historias de todo tipo y algo. Es la mañana, es radio. Historias de España, con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las... Bueno, Jorge, vamos a hablar de otro aspecto de la vida cotidiana. Las canciones fueron muy importantes. Es lo que nos transmite mejor el clima en que se vivía aquello, cosa siempre difícil, pero que es algo impalpable y que pesa en las decisiones políticas, legales, etcétera. Pero luego está en la posguerra, por supuesto también en la guerra, pero en la posguerra la presencia de enfermedades que yo recuerdo de niño, y yo ya soy de los años 50, como todavía se vivían con algo de maldición ligada a la guerra. Sí, de alguna manera ligada a la guerra. Y además es curioso ver cómo las cosas que habéis estado hablando tienen su trasfondo también médico, porque incluso algunas de las frases que hemos escuchado en el cuplé chotís o chotís acuplesado, no sé qué era, de Celia Gámez, tienen que ver también con chotís. ese trasfondo médico de esa España del 39 al 45, donde superado lo peor que le puede pasar a un sistema sanitario, que es una guerra, peor que una guerra para la salud, no hay nada, se tuvo que enfrentar a lo segundo peor, que son las enfermedades infecciosas que aquejaron a miles de españoles en esos años de posguerra, muchas de ellas derivadas de las condiciones de malnutrición y de falta de higiene, y otras, bueno, pues derivadas de un mal entendimiento de la microbiología que empezaba a apuntar que pues la causa de algunas enfermedades, pero que todavía no conocía bien, ¿no? Y curiosamente, de las tres enfermedades, porque desde el mismo 1939 las autoridades sanitarias se dieron cuenta que tenían que combatir tres frentes microbiológicos fundamentalmente. Uno era pues el llamado tifus, el tifus exantemático, que popularmente se conocía como la enfermedad del piojo verde, porque era transmitido por un piojo, por el piojo común. No es que fuese verde. Como llamaban los castizos, el piejo. El piejo, sí. Hay una copla que creo que es anterior a la guerra, pero que se actualizó después, que dice: en el moño zorongo llevan unos piejos tan gordos como aceitunas. Pues es una cosa un poco brutal, ¿verdad? Pero es así. Pero reflejo, reflejo de la verdad, época, de la falta de higiene, claro, que en parte venía de una tradición rural y en parte también consecuencias de la guerra y de la destrucción de casas, del hacinamiento, del uso permanente de las mismas ropas, no se podía uno cambiar de ropa. Todo eso propiciaba la afluencia de estos parásitos. No es que sean verdes, realmente no he llegado a saber por qué se denominó popularmente piojo verde, posiblemente porque ya en la sabiduría popular existía el conocimiento de que no todos los piojos contagiaban el tifus, este exantemático, eran solamente los que iban infectados por un parásito ellos mismos, por un microorganismo, la rickettsia, y que eran los que producían esta enfermedad febril, grave, que podía conducir a la muerte, que producía un exantema, una erupción cutánea muy llamativa, y que era la enfermedad de las trincheras, que se llamó también, ¿no? Evidentemente era la pobreza, la falta de higiene, el hacinamiento, la ropa, la que lo producía. Era, por lo tanto, la enfermedad de los pobres. Y era la enfermedad de la frase esta del chotís de Celia Gámez, del Madrid de la cochambre. Y por eso, precisamente, uno de los intentos de las primeras autoridades sanitarias después del 39 fue demostrar que el nuevo régimen podía combatir esa enfermedad que fue catalogada casi como una enfermedad de clase proletaria, del antiguo sistema político. Hay que decir que es lo que hace que el auxilio social se vuelque, y luego la sección femenina, en introducir, sobre todo en la España rural, nociones modernas de higiene. Se distribuía jabón, se desparasitaba, se despiojaba. Parece que eso es sencillo. No era tan sencillo, y además en muchos sitios de España no se había hecho nunca. Y se investigaba.
porque precisamente es un investigador español en los años 40 el que descubre una cepa, la famosa cepa E, de este parásito, de este microorganismo, que luego sirvió a Koch para formar parte de las cepas de la vacuna que posteriormente pudo utilizarse, pero evidentemente en aquella época no había ningún tipo de estrategia preventiva, más que la de lavarse más y tener una vida pues un poquito más, un mejor sistema de vida dentro de lo que se pudiese, ¿no? En los años 50 llegó el DDT y con esto ya hasta que los ecologistas se lo han cargado, pero sí. Se redujo considerablemente esta enfermedad, que ha tenido mucha importancia en nuestra historia. Eso sabéis vosotros mejor que yo, porque ya las tropas de los Reyes Católicos en el sitio de Granada se vieron terriblemente diezmadas por esta misma bacteria que entonces se llamaba tabardillo, que es lo mismo que el piojo verde, que es lo mismo que el tifus exantemático, y que mató a 15.000 soldados en apenas unos meses. De hecho, en el pueblo de Santa Fe se creó un auténtico hospital de campaña solamente para atender a esos soldados. La tuberculosis, que yo recuerdo de niño, ya en los 60, todavía nos seguían vacunando con la tuberculosis, te ponían la vacuna, te daban pastillas si tenías posibilidad de desarrollarlo, simplemente posibilidad, etcétera. La tuberculosis era de ricos y pobres, ¿no? Sí, esa era otra enfermedad que era además, igual que la polio, no era solamente de pobres, y efectivamente tenía incluso, en algunos círculos estaba hasta bien vista la tuberculosis, ¿no? La montaña mágica de Thomas Mann es cómo se intenta curar la tuberculosis con poco éxito, nada menos que en lo que ahora es Davos. Sí, en los hospitales de montaña se basaba aquella terapia con menos éxito que fracaso, la verdad, en la idea de que las taquicardias que produce la altura podían favorecer la circulación sanguínea y eso pues evitar algunos de los síntomas de la enfermedad. Todavía no se conocía la profilaxis química, que se llegó a conocer pues a partir de los años 50 y mucho menos la vacuna. En 1939 en España había 300.000 tuberculosos y aparecía enseguida, en los primeros meses después de la guerra, de finalizada la guerra, se puso en marcha el Patronato Nacional Antituberculoso, que tenía una idea muy utópica, que era la de hospitalizar en estos hospitales a todos los tuberculosos españoles. Era imposible. Estas 300.000 personas no pudieron ser hospitalizadas, pero sí es verdad que la incidencia de la tuberculosis se redujo muchísimo. Por lo que hemos dicho antes, una vez superada la guerra, lo único que se puede hacer es mejorar sanitariamente, porque no hay nada peor que una guerra. En el año 40 había 129 de cada 100.000 españoles, esa era la incidencia de tuberculosis, y 5 años después se había reducido a más de la mitad. Que hay que decir, 90 de cada 100.000 son datos muy inferiores a los que hay hoy en día en el mundo, que estamos en 141 de cada 100.000. Evidentemente por la incidencia de la enfermedad en Asia y en África. Y tenemos que decir también que ahora en España estamos en una circunstancia muy peligrosa con la tuberculosis. Estamos en incidencias que doblan la media europea de tuberculosis. ¡Qué alegría! Lo cual no nos alienta para nada en la lucha contra esta enfermedad social por excelencia, que efectivamente sí que se curaba, o se pretendía curar, en aquellos hospitales donde realmente, más que curar, lo que se hacía era cuidar y educar. Pues se intentaba educar en una nueva forma de higiene y de alimentación, y de buenas costumbres alimentarias. De las cosas que yo siempre recuerdo de mi madre, que como maestra pues seguían las normas que daba auxilio social, la selección femenina, era ventilar. Ventilación, sí. Ventilar. O sea, lo esencial era ventilar. Lo primero que tenías que hacer al levantarte era abrir la ventana. Bueno, en algún sitio dormían con la ventana abierta, obviamente en Teruel no, pues nos hubiéramos convertido en carámbanos. Pero esto de ventilar era esencial. Y a las niñas y a los críos y en las escuelas, siempre ventilar. Niño, hay que ventilar. Esto parece que es una cosa elemental. Bueno, era elemental, era eficaz, pero era romper también con muchos tabúes clásicos. Nos sorprendería la cantidad de vidas que se salvan con esos ejercicios tan sencillos como lavarse las manos antes de comer y ventilar. Parece una tontería, pero claro, en plena posguerra, aquello
no lavarse las manos antes de comer y no ventilar las instancias o las habitaciones, pues evidentemente era fuente de todo tipo de infecciones. No así la tercera infección, la polio, que también era una infección que atacaba por igual a pobres y ricos y que tenía que ver en parte también con las costumbres de higiene, porque este virus que causa la poliomielitis se transmite por vía fecal humana, cuando comer pues, verduras regadas con agua contaminada o beber directamente agua contaminada o tocar sustancias contaminadas que luego uno se lleva a la boca, enseguida infecta al organismo. Es muy poco, la morbilidad es pequeña porque solo el 1% de los casos de infección de este virus llegan a producir la poliomielitis, que al final tenía esos efectos de parálisis, de agarrotamiento muscular. Las imágenes de los niños de la época escayolados o con esas prótesis en las piernas que no tenían otra función que una función fisioterapéutica. Realmente se intentaba que los músculos no se agarrotasen y no terminase pues los órganos o las extremidades del niño o de la niña más pequeñas de lo que debieran ser, ¿no? De la posguerra que dan como víctimas de los bombardeos. No, las fotos son más tardías, es de la polio. Sí, efectivamente, porque la incidencia fue muy grande en algunas épocas. Hubo varias epidemias continuadas, la más grande posiblemente fue la del 50 y curiosamente la poliomielitis dio lugar a una batalla científica muy poco conocida en el franquismo, durante el franquismo, entre dos organismos sanitarios muy determinados, la Dirección General de Sanidad por un lado y el Seguro Obligatorio de Enfermedades por otro. Uno pues dirigido por miembros del gobierno más cercanos al Opus Dei, otros más cercanos a la Falange, uno de ellos defensor de la vacuna contra la polio de Salk, que era la vacuna con virus muertos que se inyectaba, que era más cara, que por lo tanto no se podía ofrecer gratuitamente a toda la población. Costaba 27 pesetas esa vacuna, no todos los españoles tenían acceso a ella en los años 50. Otros... Esa la defendería el Opus. Sí, efectivamente, y el sector de la Falange, el sector del seguro obligatorio, que eran más pobres, de enfermedades, pues lo que pretendían era socializar, colectivizar la vacuna. Apostó por la vacuna de Sabin, que es la famosa del terroncito de azúcar que nos pusieron a todos de pequeños y que esa era más barata, que es la que ha triunfado. Pero aquellas luchas políticas entre los dos sectores realmente lo que condujeron fue a que se retrasase la implantación de la vacuna. Se hicieron algunos ensayos clínicos secretos en el León y en Galicia y al final venció la vacuna de virus atenuados gratuita, que es la que todos hemos podido disfrutar de pequeños. La única que no causaba ningún problema, como era agradable de tomar. Y hoy en día la poliomielitis está a punto de ser erradicada, pero todavía queda poliomielitis en Europa y por supuesto en los países más pobres de África. Pues muchas gracias, Jorge. Vamos a acercarnos al Corte Inglés. ¿Qué nos traes, Laura? La Semana Fantástica. Mira, yo creo que a Jorge hay que conseguirle algo. Porque yo veo que no has cambiado de atuendo, sí, estás como yo, con el mismo traje. Nos cambiamos de camisa, pero no nos cambiamos de atuendo. Nos limpiamos la legaña, por lo menos. Hombre, pero además con fricción. Hombre, siempre. Los Corte Inglés tienen todas las novedades en moda, pero a lo mejor te interesa más renovar tu hogar, ahora que llega el mal tiempo, que pasamos más tiempo en nuestra casa, entonces tienen todas las novedades en el Corte Inglés. Y por ejemplo tienen para la cocina lavavajillas con 6 programas, media carga electrónico solo por 399 euros, o un frigorífico combi No Frost de Fagor a 599 euros hasta el 26 de septiembre, así que tenemos que darnos prisa a ir cuanto antes. Y en el supermercado del Corte Inglés hasta el 16 de septiembre tienen además una gran selección de artículos de todos los departamentos con la segunda unidad a mitad de precio. Y además los más pequeños van a estar encantados porque ahora en el supermercado del Corte Inglés les regalan las tarjetas de Bob Esponja y sus amigos para que las coleccionen y jueguen con ellos. Y además el Corte Inglés patrocina el Jacobeo 2010. Muchas gracias, Laura. Son las 11, las 10 en Canarias. Vamos a las noticias y luego en ¿Qué me pasa, doctor? Vamos a abordar un asunto que ha cautivado a la opinión pública mundial, que es el caso de los mineros chilenos que están ahí enterrados en vida, y vamos a hablar de las enfermedades que se desarrollan en esas circunstancias, porque también está dando lugar a sucesos tan chuscos como que las queridas, una vez que un millonario ha dicho que va a dar, vivan o no vivan, va a dar a las familias una pasta, han aparecido las otras, las queridas con los hijos, diciendo que la verdadera es ella, etcétera. No es México, Chile, que es el país más formal de América, pero también hay alguno sucede. Que no quiere salir. Y luego debates científicos, bueno, viendo que están las dos, dicen no, yo aquí hasta que escampe. Pero hay también debates
sobre lo que se puede hacer para según qué enfermedades. Hay enfermedades psíquicas por el hecho de la falta de luz. Bueno, lo vamos a hablar con el doctor de La Morena. Y además hablaremos también con Ileana, sobreviviremos a la crisis y a las operadoras de telefonía móvil y haremos una receta, un ceviche. Ah, un ceviche. Sí, un semiceviche más que ceviche. Muy bien. Es Radio.